Cada año para el primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a meditar en un episodio fundamental en la vida de nuestro Señor Jesucristo, las tentaciones. Y dependiendo del año litúrgico, el texto pues viene de uno de los 3 evangelios sinópticos. En este año, como lo acabaron de escuchar, viene de San qué? Yo creo que habían escuchado el evangelio. ¿Según qué? ¿Según quién? Ave María. Yo qué es que como acabaron de escuchar, pues no escucharon. San Marcos. Es el más cortito de texto de las tentaciones. Y entonces, una gran pregunta que se habrán podido hacer ustedes, a mí me la ha hecho alguna gente, es ¿cómo es posible que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, haya sido tentado? ¿Acaso la tentación no es un pecado? Y la respuesta pues ya viene siendo no es pecado. Tentación no es pecado. Bueno, caer en la tentación, bueno, ahí sí ya es pecado. Pero Jesucristo no cayó en la tentación, pero sí fue tentado. Esa pregunta es importante y hay que responderla, la responderé después. La quería empezar haciendo y la responderé para que se queden conmigo hasta el final. La responderé después. Entonces, hay otra pregunta que podría hacerse es ¿por qué Dios permite la tentación? ¿Qué objeto tiene la tentación? ¿Qué finalidad tiene la tentación? También se podría responder a esa pregunta y la responderé casi que inmediatamente, bueno, también después. La respuesta es bien sencilla. Unido a eso viene una idea de un escritor cristiano espiritual del siglo XVI, John Landsberg. Voy a intentar hacer la traducción rápidamente. De este episodio de la tentación, nuestra primera lección es que la vida humana en la tierra es una vida de conflicto o de guerra, de conflicto, de guerra. Y la primera cosa que los cristianos tienen que esperar es ser tentados por el demonio. Es lapidaria la frase. La primera cosa que los cristianos tienen que esperar es ser tentados por el demonio. Y yo creo que muchos de nosotros es la última cosa que esperamos o al menos pensamos. No sé ustedes, que la vida cristiana sea un continuo ir y venir tentado por el demonio. Por esta razón de que somos tentados por el demonio y que tenemos que esperar en el sentido de que va a suceder, por esta razón el Señor desea que los bautizados y los conversos, los que se han convertido a nuestro Señor, puedan encontrar consuelo en su propio ejemplo, es decir, que no cayó en la tentación. Bien interesante, la vida cristiana entonces es una vida de lucha, guerra espiritual. San Pablo lo dice claramente. Entonces, tenemos que estar con la mente bien clara de que él dice la Sagrada Escritura, el demonio anda como león rugiente, listo a quien devorar. Está allí como un león rugiente, expectante de quién está o quién se deja para cogerlo y tragárselo, devorarlo. La vida cristiana entonces es lucha espiritual entre el bien y el mal, entre el espíritu maligno y el espíritu de Dios. En ese contexto, esta semana, y yo quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen en esta Cuaresma a meditar
en el malo, en el demonio. Cuando digo a meditar, más que meditar, quizás a conocer un poquito del mal o del malo. Porque la pregunta es, si tenemos que esperar que el demonio nos va a tentar, o sea, nos va a atacar, el demonio entonces se convierte en el enemigo del cristiano, ¿sí o no? Y haríamos muy mal, seríamos muy inocentes, donde no intentáramos conocer al enemigo, al que nos va a atacar. Y haríamos muy mal en no intentar descubrir por dónde nos va a atacar. Por una guerra, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que estamos como en una ciudad amurallada y el enemigo va a buscar la debilidad. Entonces tenemos que conocer cuál es nuestra debilidad y cómo viene a atacarla para estar listos o no. Bueno, en ese contexto yo no voy a hablar de la debilidad. O en ese contexto mejor voy a citar a San Gregorio Magno, que habla de las tentaciones, y diré algo de la debilidad, pero no la voy a explicar yo personalmente, pero les voy a invitar a que mediten en ella. Dice el Papa Gregorio Magno: la tentación se lleva a cabo en tres estadios progresivos ellos. El primero es la sugestión, el segundo el deleite y el tercero el consentimiento. Sugestión, deleite y consentimiento. Y aquí voy respondiendo a cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, haya sido tentado, o yo no, el Papa. Y nosotros en general en la tentación caemos a través del deleite y luego a través del consentimiento, porque siendo hijos del pecado, ustedes y yo, de la carne, llevamos en nosotros, dentro de nosotros mismos, un conflicto, que es lo que propiamente llama la teología católica concupiscencia, que viene el término de una de las cartas de San Pablo. Si ustedes van al catecismo de la Iglesia Católica, ahorita no tengo en la cabeza el parágrafo, ¿qué es concupiscencia? La definición que da el catecismo de la Iglesia Católica es más o menos algo como así, muy sencilla. Es la inclinación de la naturaleza humana a pecar. En cada uno de nosotros hay una inclinación interna a caer en el pecado, a pecar. Ahí está la respuesta por qué Jesucristo no cayó en la tentación, porque Jesucristo no tiene concupiscencia o no tenía concupiscencia. Él es el único humano con otro ser humano que se llama, que no tenía concupiscencia. ¿Quién? María, la Virgen María. La concupiscencia entonces está directamente relacionada con el pecado original, que ni Jesucristo ni la Virgen María lo tenían. Ustedes y yo desafortunadamente lo tenemos, y esa es una debilidad. Entonces ya se van dando cuenta por dónde nos va a atacar el malo, por ahí, por la concupiscencia. Esa inclinación Él la utiliza para hacernos caer en tentación. Pero Dios encarnado, Jesucristo, que vino al mundo sin pecado y sin sufrir este conflicto interno, Él pudo ser solamente tentado por sugestión, pero el deleite del pecado nunca pudo tocar su mente. Por tanto, las tentaciones del diablo son desde el exterior, no desde el interior. Entonces el diablo pone desde el exterior cosas que se llaman sugestión, cosas que luego podemos mirar bien cuáles son esas cosas, y hacen que vengan y a la cabeza y empiezan o siguen como un deleite, y luego el consentimiento, ya toca la voluntad del ser humano, consciente a hacer el deleite que tenía en la cabeza. ¿Es claro? Jesucristo solo tuvo la sugestión, pero Él no tuvo deleite, y por tanto no hubo consentimiento, no cayó en tentación.
Ahora ustedes quieren saber un poquito más de esa inclinación que se llama concupiscencia. Bueno, yo les tengo el lugar donde pueden encontrar bastante información, si es que quieren saber cómo la debilidad del ser humano, y de verdad que es bien interesante que la lean y es bien interesante leerlo. Hay un escritor, creo que él es inglés, ¿cierto? Inglés. Ya Pedro se convirtió en mi mano derecha en las homilías, él se las sabe todas, y entonces ya él me puede decir a mí de dónde son hasta los que yo cito. Inglés, sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, el libro se llama C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Han escuchado de ese libro? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Cartas del Diablo a su sobrino. Cartas del Diablo a su sobrino. El diablo le escribe a su sobrino. Entonces, bien interesante, léanselo. ¿No me están entendiendo cómo se llama el libro? Sí. Cartas, unas cartas del diablo a su sobrino. Entonces, es un demonio que le escribe a su sobrino enseñándole a tentar al ser humano. Y le da recrimendas de cómo hay que hacerlo, porque comete el diablito este que es inexperto, comete errores. Entonces él le guía y le dice, no, es que está mal, hombre, así se va a ganar un castigo de nuestro jefe, porque lo está haciendo mal. Haga así, 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 ahí. Y pues no me voy a entrar porque el libro está interesante. Ahora usted dice, no, yo no soy un buen lector. Vayan a YouTube y lo pueden escuchar. Es conduciendo, eso sí, no se vayan a accidentar porque terrible la cosa. Pónganle cuidado a la carretera y escuchen las cartas. Yo voy en la 13 para que entiendan un poquito la debilidad humana. Las cartas la van explicando y explican cómo el demonio, este demonio experto, le está enseñando a su sobrino inexperto de cómo tentar al ser humano. Entonces yo no voy a hablar de la concupiscencia. Ahí tienen una buena fuente de información que está muy interesante. También hay una película que me vi yo, Nefarious, que salió el año pasado. ¿Quién se la vio? Es un serial killer que lo van en Oklahoma, me parece, ya no estoy seguro, ya no me acuerdo, lo van a condenar a las 11 de la noche, si mal no estoy, ya se me olvidó la hora, y a las 4 o 5 un psiquiatra tiene que decir si el hombre está loco o no para poderlo condenar y tiene que firmar. Y hay todo un diálogo entre el psiquiatra y el demonio que ha poseído este individuo. Véansela. De día y acompañados, por si les da miedo, pues, no de noche y solo, eso sí ya me da igual. Pero es el diablo hablándole al psiquiatra. Nefarious. Nefarious, si mal no estoy. 2023, año pasado salió. Bien interesante. El tipo que hace de tipo poseído lo hace muy bien, porque por momentos habla el diablo y por momentos habla el tipo que está poseído. Entonces el psiquiatra evidentemente cree que está frente a un caso de personalidades, de dos personalidades, y pregunta, bueno, no, me pongo a hablar y me dan ganas de contar la película. Mírense la película. Entonces podemos aprender más o menos allí cómo funciona el diablo, cómo ataca el diablo al ser humano, qué hace el diablo, cómo lo hace. Con esos dos yo creo que van a tener una buena idea de las artimañas del diablo, porque la vida espiritual es vida de guerra espiritual. El diablo intentando atacar. Hay una que personalmente, por ser sacerdote, me llamó la atención. La imagen a mí me hace dar risa, quizás a ustedes no, a mí me hizo dar risa, porque llega un momento en que el psiquiatra dice, él comienza a hablar que yo soy el demonio, bueno, y dice, no, yo no soy teólogo, yo no sé nada de teología, yo soy psiquiatra.
Ay, ¿usted cree que por ser psiquiatra y no creer en que... Ay, dice, yo no creo en eso. Eso, no. Dice, ¿usted cree que por no creer eso lo va a proteger de mí? No. Voy a llamar al padre, al sacerdote. Pega un grito y alarido al demonio, pero pues... No. Pues llama y lo va a llamar, no, y comienza a gritar y llama al padre y el padre le dice al psiquiatra, este está loco, ese tiene... Cuando el demonio empieza a escuchar al padre hablando que él está loco, que eso no existe el demonio, comienza como a acercarse al padre, al cura, parece católico, como diciendo, este es de los míos, no cree que yo exista. Y le dice, ¿usted no cree que el demonio existe? No, eso no existe. Y le da la mano hacia el cura, pega el brinco así, ¿no? Chistoso. Dice, es mío, porque no cree que exista. Es bien interesante esa escena, me gustó mucho, dentro de otras tantas. Bueno, yo sí creo. Y ustedes deberían también de creer porque existe. La iglesia dice que existe. Entonces, Cuaresma es tiempo para ir al desierto y tener la lucha espiritual. Y si hay una lucha espiritual, una guerra espiritual, tenemos que tener armas para podernos proteger y saber cómo actúa el enemigo. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que el primer librito, el único que he dicho, da buenas ideas y quizás la película es como no se podría servir de postre o de inicio, depende como ustedes quieran, para irse entonando. Puede ser para abrir todo o para cerrar todo, como quieran. Pero por favor, véanse la película y léanse el libro o escuchen el libro en el orden que quieran. Y voy terminando. Entonces, pidámosle al Señor en esta Cuaresma que nos libre de la tentación, que no nos deje caer en tentación. El demonio, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Está buscando apartarnos del camino y está siempre atacando a nosotros los cristianos. El tiempo de Cuaresma es tiempo para eso, para de alguna manera alistar las armas y ponernos en tiempo de preparación para el enemigo y para vencerlo. Pongámonos de pie juntos y profesemos nuestra fe.